¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana en punto. Día viernes, el cierre de la semana. Gracias por acompañarnos a esta hora, en este 27 de enero. Comenzamos nuestros 30 minutos de informaciones en otra jornada que promete ser bien noticiosa. Ya les contaremos por qué. Vamos a nuestro resumen de noticias y empezamos a ver los temas que revisaremos el día de hoy. En la entrevista vamos a estar profundizando en el resultado de la reunión de política monetaria. Ayer el Consejo del Banco Central dio a conocer cuál es su visión respecto a la economía nacional y en particular al ciclo inflacionario que estamos viviendo. Y no hubo sorpresas. El mercado esperaba que la tasa se mantuviera en un 11,25%. Lo novedoso es que el mensaje del Banco Central, el mensaje que entrega el Consejo, no deja muchas luces respecto a cuál sería el momento para iniciar un proceso de recorte de las tasas acá en nuestro país. Era lo que esperaba el mercado, de hecho, algún tipo de señales, pero más bien el texto fue cauteloso y aseguran que la inflación persiste en niveles elevados y las presiones inflacionarias siguen siendo muy importantes. Y eso abre un debate. ¿La próxima sesión vendrá un recorte en abril o se postergará para mayo? En lo que el mercado empieza a discutir a partir del mensaje que ayer entregó el Banco Central. Estaremos analizando qué fue lo que dijo el banco en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Y en unos minutos ya debería comenzar una pauta que ha convocado el Ministerio de Hacienda junto al Ministerio de Economía y de Trabajo para la presentación de la Agenda de Productividad. Esta semana la ministra Janet Jara aquí en CNN había adelantado que vendría pronto algunos anuncios en torno a este tema. Pues bien, hoy se darán a conocer estos puntos que contemplan, entre otras cosas, un documento con líneas de trabajo para aumentar los niveles de productividad, dinamizar la economía y también como resultado de un proceso de consulta, de diálogo con distintos grupos empresariales y también con la CUT. En ese sentido, lo que surja hoy día, y lo conoceremos en unos instantes, tiene mucho que ver con compensar también otras iniciativas que podrían generar algún tipo de efecto en la marcha de la economía. Hablamos de la reforma tributaria, por ejemplo, o bien de la reforma que busca disminuir las horas de trabajo semanales. Vamos a estar en contacto en minutos con Belén Vázquez para conocer más sobre este lanzamiento. Y a nivel internacional, ayer hubo buenas noticias desde Estados Unidos. El crecimiento en el último trimestre del año anterior fue de un 2,9%, más de lo que se estaba esperando. Y de esa forma esta llega como una noticia que alimenta la esperanza de que la dinamización de la economía, la ralentización que estaba esperado para este año podría ser menor a la que se esperaba a nivel global. Una buena noticia porque además muestra que ciertos sectores en particular están rindiendo más de lo que se esperaba previamente y eso ha sido bien recibido también por los mercados. Ya les contaremos más detalles sobre este 2,9% de crecimiento que alcanzó la economía de Estados Unidos en el último trimestre del año pasado. Y nos vamos a ver qué es lo que ocurre en los mercados también para partir el día. Siempre les damos algunos datos sobre la marcha de las bolsas a nivel internacional, el precio del dólar también a nivel local. Partamos con los resultados bursátiles a esta hora en Europa, con alzas, pero leves, eso sí, en el Eurostoxx 0,12%, Londres también subiendo 0,12%, un poco más lo hace la bolsa de Frankfurt, el DAX alemán, mientras que en Asia ya cerró las transacciones el mercado del Lejano Oriente y allá las bolsas, en el caso de Japón, cerraron con un alza de 0,07%, en línea con otras alzas menores también que se vieron en plazas asiáticas. ¿Qué ocurrió ayer acá en el mercado local? Bueno, la Bolsa de Comercio en Chile subió 1,41%, llegó a los 5.333 puntos en una semana que ha sido positiva y favorable, en línea con lo que está ocurriendo afuera también. Y el dólar, por otra parte, ayer tuvo una leve caída, de los 803 bajó a 802 pesos, un nuevo recorte, pero de la mano del precio del cobre que ha ido subiendo también esta semana y lo hace hasta ahora, podría haber algunas novedades durante esta jornada en las transacciones a nivel local para el tipo de cambio. Bien, 8,4. Vamos a ir al contacto hasta ahora, como les contábamos, con la periodista Belén Vázquez, que nos va a contar más detalles sobre el lanzamiento que en unos minutos se va a producir ahí, en ese lugar al que ya tenemos acceso con esta imagen en vivo, el lanzamiento de la Agenda de Productividad. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo te va, Seba? Exactamente, acá debería empezar ya la actividad hace pocos minutos, una actividad que estaba convocada para las 8 de la mañana y que de hecho tiene que empezar pronto y puntual porque en algunos minutos los ministros de Hacienda y también la ministra de Trabajo se tienen que ir al consejo, al Comité de la Moneda. Por lo tanto, esto debería partir en breves minutos. Ustedes ya ven en las imágenes que están presentes el ministro de Economía, Nicolás Grau, también la ministra de Trabajo, Janet Jara, está presente el ministro de Energía, de Obras Públicas, también está presente el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, y también hay varios gremios empresariales. Acá está la SOFOFA, la CPC, hay representantes de pymes para ya conocer oficialmente lo que va a ser la agenda de productividad, que va a tener 40 medidas con 8 ejes centrales precisamente para impulsar precisamente la productividad que ha estado muy caída. De hecho, hay que recordar que en el último informe que se presentó hace solo algunas semanas, que elabora la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, hubo caídas respecto de del año anterior, entre 3,4 y 3,6 si miramos la economía con la minería incluida, y entre 2,1 y 2,4 si dejamos fuera del análisis la minería. Así que por lo tanto, hace ya más de una década este tema se ha tomado la agenda, necesita fomentarse entonces la productividad, y dentro de estas 8 medidas centrales hay, por ejemplo, reformas que van a ser estructurales para los permisos, ¿cierto? Todo este punto que ha sido bien mencionado, también se mencionó durante la presentación, bien digo, del informe. Va a haber también ampliación de los programas de capacitación en competencias digitales, se va a crear un fondo de capital de riesgo precisamente para poder ir financiando empresas innovadoras. También está considerada dentro de los 8 ejes centrales la eliminación de la exigencia de trámites notariales. Hay, por ejemplo, digitalización de procesos de comercio exterior, mayor competencia en el mercado de cabotaje marítimo, subsidios de empleo con foco en mujeres y jóvenes, que es también lo que hace el IFE laboral, que está extendido. Y el último eje tiene que ver con aumentar la participación de las MIPYMES y también de las cooperativas. Así que ahí estos van a ser los 8 ejes centrales que por supuesto van a ser profundizados en algunos minutos en un trabajo, Seba, que empezó hace ya varios meses. Esto fue mencionado en la cuenta pública del presidente. Sí, claro. Bien interesante el adelanto que tú nos entregas, Belén, y la información que nos transmite respecto a lo que vamos a escuchar ya en el mensaje de los ministros, porque son algunas líneas importantes que para el sector empresarial fundamentalmente han sido temas relevantes. Disminuir ciertos tiempos de los procesos asociados a la actividad productiva es uno de los asuntos que se había demandado. La mayor competencia también dentro de ciertos sectores es otro punto bien importante, y va a ser interesante ver por un lado el mensaje que entrega el gobierno, por supuesto, pero también las reacciones del sector empresarial para ver si es que se han recogido en este documento aquellos puntos que pusieron sobre la mesa, entendiendo además que este es un esfuerzo que viene desarrollándose o intentándose más bien desde hace largo tiempo. La productividad en Chile ha caído con fuerza en los últimos 10 años. Ha sido un tema en el que Chile ha estado al debe. La OCDE lo reconocía como uno de los principales desafíos en un informe que publicó en septiembre del año pasado, y aparece como una manera también, ya en un sentido más político, si es que uno quiere, Belén, una manera de compensar lo que significa otro tipo de iniciativas, la reforma tributaria, por ejemplo, o la reforma que se impulsa en el Congreso para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Son temas que iban de la mano de otra discusión sobre estos aspectos relacionados a la productividad. Exactamente, Seba. Mira, hace un par de segunditos llegó el ministro de Hacienda, así que esta actividad debe estar por partir, pero a propósito de lo que tú mencionabas, efectivamente ya las cifras del último informe de productividad vienen a confirmar esta tendencia de una década que ha costado contrarrestar. Solo hubo un leve crecimiento en 2021, asociado básicamente a estos estímulos que hubo en la economía y al crecimiento, ¿cierto? Pero en 2022 nuevamente hubo caídas en la productividad, y también se menciona acá dentro de los ejes que van a tener estas medidas el tema de los permisos, que cuando pasó todo esto con Dominga y finalmente el Comité de Ministros rechaza el proyecto, se habló mucho de que había que mejorar la institucionalidad, bendigo, de los permisos, ir mejorando todos esos procesos para que en definitiva una cosa no sea obstáculo de la otra. Así que también fue recogido ese punto, y esta también es una agenda a propósito de lo que tú mencionabas, Seba, del diálogo. Se empezaron las reuniones cerca de
de octubre del mes pasado, y ahí en ese entonces los gremios valoraban la voluntad de diálogo que estaba teniendo el gobierno, a diferencia de lo que fue en su momento la agenda pro inversión. ¿Te acuerdas que los gremios manifestaron que solo se les había informado y no que se les había consultado? Pues bien, ahora la situación parece ser distinta. Cierto. Así que nosotros nos quedamos acá porque esto está próximo a comenzar. Vamos a conocer entonces con mayor profundidad estas 8 ejes que yo te mencionaba y por supuesto las 40 medidas que van a anunciarse. Muy bien, vamos a estar con esos detalles en unos minutos. Belén Vázquez desde este punto de prensa. Estamos en contacto luego, Belén. Nos vemos. Nos vemos. 8:10, vamos a ir a otro tema, profundicemos en lo que le contábamos en el resumen, también en torno a los datos de crecimiento en Estados Unidos. Bien importante lo que se conoció ayer porque la economía norteamericana creció a un ritmo algo más alto de lo que se esperaba. 2,9% fue el crecimiento para el último trimestre de 2022 y de esa manera entonces el PIB norteamericano aumenta un 0,7% respecto al trimestre anterior, es decir, al tercer trimestre del año pasado. Y eso es lo que ha generado cierto optimismo, digamos, en la medida en que son datos que permiten pensar en que el proceso de desaceleración económico sería un poco más suave de lo que se estaba pensando inicialmente. Es algo en ese sentido alentador. Revisemos el detalle de los números que se entregaron el día de ayer. De acuerdo a la base de datos del Departamento de Comercio, conocidos este jueves, el 2,9% de crecimiento para el cuarto trimestre se descompone con algunos ingredientes, digamos, algunos componentes bien importantes en términos de consumo personal. Por ejemplo, se muestra cierto dinamismo, 3,2%. Si es que se descuenta de ahí alimentos y energía, el crecimiento es de un 3,9% para este segmento, mientras que el gasto en servicios creció un 2,6%, dando así un Producto Interno Bruto, una variación del PIB de todo el año 2022 de un 2,1%. Después de las contracciones que se habían generado en el segundo y tercer trimestre, bueno, bien importante era entonces ver cómo evolucionaba la economía en el cuarto trimestre del año. Y ahí es donde se registra este punto de crecimiento. Además, va alimentando de esta forma también un aterrizaje quizás un poco más suave de lo que se espera. Sobre todo si es que pensamos que en la última encuesta mensual de Bloomberg, los economistas norteamericanos prevén que la economía se contraerá, aumentando las probabilidades de una recesión a un 65%, de acuerdo a este dato de la encuesta Bloomberg que recoge distintas visiones. En el mercado también se celebró esto con ganancias en la bolsa de Estados Unidos, en Wall Street ayer, superior al 1% en el caso del Nasdaq y cercano al 0,8% en la bolsa de Standard & Poor's. Bien, 8:13, momento de ir a una pausa, volvemos de inmediato, seguimos con más informaciones acá en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:16, para seguir profundizando en otros temas de la agenda económica del día de hoy. Vamos a conversar sobre lo que resolvió ayer el Banco Central. Reunión de política monetaria y ha decidido el Consejo mantener la tasa de interés en 11,25%. Eso no es una sorpresa, lo esperaba el mercado. Sí, podemos analizar en todo caso el mensaje que deja el Banco Central y eso es bien interesante. Vamos a conversar de esto junto a Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI. Gracias por el contacto, Sergio. Hola, Sebastián. Muy buenos días. Encantado. Buenos días. Pues. Sergio, ¿cuál crees tú que es el aspecto más destacado del texto, del mensaje que entrega el Banco Central como justificación para mantener la tasa en los mismos niveles que venía antes? A ver, primero, tal como tú señalabas, efectivamente no hay sorpresa respecto a la decisión. Había consenso en que se iba a mantener en 11,25% y por lo tanto el foco de atención estaba justamente en el mensaje, en el comunicado que nos iba a entregar el Banco Central. Y en general lo que uno recoge es un mensaje de mucha cautela, digamos. En términos generales, ¿no es cierto?, plantea que la inflación sigue siendo alta, que aún, ¿no es cierto?, a 2 años plazo la inflación está sobre la meta de 3% y por lo tanto es necesario todavía esperar, digamos, hasta que haya señales mucho más contundentes de que la inflación está cediendo de manera tal de comenzar un proceso de bajas. El mercado preveía que pudiese haber bajas en abril, yo creo que eso hoy día se ve claramente cuestionado.
¿Qué señales son contundentes son las que está esperando el Banco Central, Sergio? A ver, yo creo que el foco naturalmente tiene que ver con inflación, pero por cierto también lo que tiene que ver con actividad. En materia de inflación, los próximos meses todavía vamos a ver inflaciones relativamente altas, digamos. Estamos proyectando, por ejemplo, para enero una inflación de 0,5, el mercado también está básicamente en esa misma línea, ligeramente más abajo el mes de febrero, pero todavía marzo con una inflación alta, entendiendo que en nuestra economía hay una fuerte indexación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, mientras no veamos cifras de inflación ciertamente más bajas, que de alguna manera aseguren el éxito de ir convergiendo hacia la meta de 3% a 2 años plazo, el Banco Central va a mantener, digamos, esta señal de cautela. ¿Y eso significa que el Banco Central todavía duda de que estemos en un proceso de salida, digamos, de este ciclo? Yo creo que más bien, ¿no es cierto?, está esperando que esas señales de salida de este ciclo sean mucho más fuertes, digamos, para comenzar a bajar la tasa. Yo creo que hay conciencia y hay, ¿no es cierto?, cierta mirada favorable respecto a que efectivamente la inflación está cediendo, que el ajuste de la economía ha continuado, también lo destaca en el comunicado, pero todavía está esperando señales que vayan de alguna forma reforzando esa tendencia. Perfecto. En ese sentido, Sergio, el debate en el mercado apuntaba a que en este texto podía haber precisamente señales de que pronto podía venir ese relajamiento, ¿no? Y sabemos que el tema comunicacional es muy importante al momento de informar las decisiones del Banco Central. ¿Está siendo más conservador entonces el banco respecto al escenario macroeconómico acá en Chile? Así es, yo creo que esa es la lectura, digamos. No preparó el terreno para comenzar a bajar la tasa, que era una de las miradas que estaba atendiendo, digamos, el mercado a propósito, ¿no es cierto?, de este comunicado, y más bien plantea de que en el próximo informe de política monetaria, que sería publicado a comienzos de abril, recién entonces va a tener un análisis más completo respecto al escenario que se está dibujando, respecto, por ejemplo, a el hecho que el tipo de cambio haya caído con mucha fuerza, y eso podría estar también, ¿no es cierto?, llevando menores presiones inflacionarias. Pero ese análisis, esa mirada, la deja postergada para plantearla al IPOM y recién, ¿no es cierto?, en ese contexto preparar el terreno para comenzar a bajar la tasa, por lo menos esa es mi mirada. De acuerdo. Sergio, ¿cuán importante es el factor del tipo de cambio? Te lo pregunto porque, de hecho, en el comunicado plantea lo que tú ya mencionabas, ¿no?, que la apreciación del tipo de cambio, o sea, la baja en el precio del dólar, va a ser analizado en el próximo informe. ¿Cuán relevante es para el escenario inflacionario que estamos viviendo? Es importante, sin duda, digamos. Los precios de productos importados está vinculado directamente, digamos, al tipo de cambio, y el tipo de cambio, ¿no es cierto?, tal como se destaca, ha bajado de manera muy importante durante las últimas semanas. Más o menos, ¿no es cierto?, uno puede estimar de que cuando el tipo de cambio cae 10%, una caída relevante, eso se traduce hacia inflación en torno a 1,5 de menor inflación. La caída del tipo de cambio ha sido muy importante, digamos, en lo último. Por lo tanto, uno podría prever que efectivamente por ese factor, ¿no es cierto?, la inflación proyectada hacia fin de año claramente, ¿no es cierto?, podría verse, ¿no es cierto?, reducida justamente por ese factor, digamos, que como bien decía, juega un rol muy importante en la definición del IPC. Sí. Sergio, ¿y te preocupa particularmente que el Banco Central pueda demorarse mucho en la reducción de la tasa y de esa forma generar un perjuicio o agravar quizás la recesión proyectada para este 2023? Yo creo que hay que tener claro de que la economía está en un ajuste y ese ajuste todavía no ha terminado, digamos. Todavía hay desequilibrios macro, todavía estamos en una inflación alta, en torno al 12%, 12 meses durante los próximos registros. El consumo tiene que caer durante este año de manera de ir asegurando que el crecimiento de la economía vaya convergiendo hacia tasas sostenibles. Por lo tanto, en ese sentido, yo estoy alineado con la mirada del Banco Central. Hay que ser prudente, hay que ser cuidadoso, porque precisamente, digamos, esos desequilibrios macro que tienen costos económicos muy grandes, sobre todo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del bienestar de las personas por la mayor inflación, es necesario asegurar que efectivamente se vayan corrigiendo. Y en ese sentido creo que la cautela más bien entrega una señal favorable, positiva. Hay que ser cuidadoso. Estuvo las expectativas inflacionarias muy desancladas, muy por sobre la meta de 3% durante buena parte del año pasado. Por lo tanto, creo que hay que ser cuidadosos porque los costos asociados a eso son elevados. Y en ese sentido creo que me parece prudente esperar, ¿no es cierto?, el análisis más cuidadoso, más detenido, más profundo del IPOM para tomar decisiones. Ahora, yo creo que de todas maneras uno podría esperar que la baja de tasas venga en mayo,
pero creo que es importante esperar esos datos que confirmen justamente que el espacio para comenzar las reducciones efectivamente esté presente. Ajá. Sergio, lo último, a partir del mismo análisis del banco sobre lo que está ocurriendo afuera, del dato de ayer de la economía de Estados Unidos, ¿cómo ves tú el escenario a nivel internacional? ¿Es más favorable quizás de lo que se veía hace algunos meses atrás o todavía es muy pronto para decirlo? Es más favorable, efectivamente. El Banco Central también lo destaca en su comunicado. Las cifras de actividad en Estados Unidos han sido mejor, pero más importante que eso, la economía está recogiendo, digamos, una inflación que está cediendo, digamos, y eso creo que ha sido muy bien recogido por los mercados, con repunte en las bolsas, con una mirada mucho más favorable respecto a probablemente que no se tenga que ser mucho más agresivo en materia política monetaria por parte de la FED o el Banco Central Europeo. También del lado de Europa ha estado resistiendo de mejor manera la crisis energética. Creo que en general el ánimo, las percepciones son hoy día mucho más positivas, y pensando también en China, digamos, que con su flexibilización de restricciones sanitarias que fueron muy duras durante 2022, está viéndose un desempeño ciertamente mucho más favorable para este año. Bien, Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Encantado, muy buenos días. Un abrazo, buen día. 8:24, ya comenzó el punto de prensa en el lanzamiento por parte del gobierno de la agenda de productividad. Escuchamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esta agenda con un sentido de urgencia. Es claro que veremos que algunas medidas tendrán impacto antes, otros después, debido a la naturaleza normativa de cada una de ellas, como la forma en que se van asimilando en la economía. En los casos en que la implementación sea inmediata, los efectos pueden observarse en plazos menores, pero aquellas que requieren de nuevos cuerpos legales dependerán también del tiempo de tramitación de estas leyes. De todos modos, los efectos finales no solo dependen del punto de partida en que se inician los cambios, también incidirá la velocidad en que se produzcan los cambios en la economía y las personas. En efecto, en el caso de las mejoras de capital humano, por ejemplo, esto tiene plazos de maduración más largos en el tiempo. Pero lo que sí podemos afirmar es que todas las medidas de la agenda en su conjunto favorecerán el aumento de la productividad, es decir, la capacidad para producir más bienes con los mismos recursos y con mayor sostenibilidad. El Gobierno se comprometerá a realizar un seguimiento sistemático de cada una de las medidas de esta agenda, tal como lo ha hecho en la agenda Invirtamos en Chile, donde ya contamos con 54% de las medidas completadas o en ejecución. Así, existirá un esfuerzo real por lograr avances en todos los ejes de trabajo y generar un impacto real en la economía y en la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Esto permitirá que la economía chilena pueda recuperar ganancias de productividad, con efectos positivos significativos sobre el crecimiento de los salarios reales y del producto y del empleo, en un contexto en que hay un enfoque intencionado hacia la formación de capital humano, es decir, de poder contar con trabajadoras y trabajadores más calificados, con mayor capacidad para adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos y también con mejor calidad de vida. De este modo, y compartiendo con los ministros que nos acompañan, particularmente la ministra Jara y el ministro Grau, queremos presentar a ustedes esta agenda. Queremos decir que esto es el comienzo. El listar medidas, por supuesto, es mucho más fácil que implementarlas, y así como hemos puesto mucho esfuerzo en la implementación de la agenda Chile Apoya, ya implementada prácticamente en un 100%, en la agenda Invirtamos en Chile, con este 54% de avance al que me refería recién, y con muchos otros temas que estamos trabajando conjuntamente, paralelamente estamos convencidos que vamos a dar cuenta de un desafío que para todo nuestro país es de extraordinaria importancia, y que en buena medida va marcando el curso que vaya siguiendo nuestra economía, nuestra calidad de vida, nuestra competitividad en el futuro. Muchas gracias. Bien, escuchábamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Se presenta hasta ahora la agenda de productividad, 40 medidas en total definidas en distintos ejes en este plan de acción que lanza el ministro de Hacienda, acompañado del ministro de Economía, de la ministra del Trabajo también, y de representantes empresariales, líderes de distintos gremios que han sido parte además de las conversaciones que se sostuvieron previamente para elaborar esta agenda. Vamos a estar con los detalles, por supuesto, y esta tarde en Agenda Económica PM vamos a estar revisando las propuestas hechas por el gobierno en esta materia. Nos vamos, 8:27, gracias por acompañarnos. En minutos comenzamos Noticias Express.